Muy buenas tardes, amigos de Especialidades 625. ¿Cómo están? Una alegría enorme poder saludarles y poder tener este ratito para conversar con ustedes, pero también para tener una charla que será muy productiva hoy con un amigo de especialidades, bueno, parte del equipo de especialidades 625, autor, eh, y demás, que en un momento más voy a presentar. Mi nombre es Sergio Valerga, yo soy pastor de Iglesia Vive, aquí en la ciudad de Dallas, Texas, y trabajo, soy parte del equipo de especialidades aquí en Estados Unidos. Así que estoy muy contento de poder tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Quiero animarles a que rápido ahora se sumen, y hay una manera que tenemos de agregar, de sumar a más personas, y es que queremos aprovechar este tiempo para que la mayor cantidad de pastores, líderes de jóvenes, maestros de niños puedan ser parte. Yo te aseguro que lo que hoy vamos a hablar te va a ayudar muchísimo. Vamos a estar hablando de discipulado y nuevas generaciones. David es el autor de una serie de manuales que estamos en este momento presentando, y sé que va a enriquecerte un montón lo que vamos a compartir hoy. Así que dos o tres cositas. Lo primero, mira, abajo aquí encontrás un botoncito que dice share o compartir, así podés compartir esta charla y la tenés también en tu muro, sería genial que lo hagas. Lo segundo que podés hacer es, aquí en los comentarios, taguear a tus amigos, pastores, aquellos compañeros, coequippers del Ministerio de Niños, pastores de jóvenes, a otros pastores principales que conozcas, taguealos para que se sumen a esta conversación. Y lo tercero que te digo, bueno, este video va a quedar aquí, entonces obviamente lo podés compartir, lo podés después incluso ver con algunos miembros de tu equipo de trabajo allí en la iglesia local. Tengo la alegría enorme de comunicarme directamente con Quito, Ecuador, un país maravilloso, allí en el centro de las Américas, y estoy hoy con un querido amigo que se llama David Novoa. Les cuento algo acerca de él. Tiene un doctorado en teología del North Carolina College of Theology. Es pastor de la comunidad Nuevos Comienzos, allí en Quito, Ecuador. Es parte primordial también del equipo de especialidades CES 25 en ese precioso país. David, buenas tardes. Una alegría muy, muy grande tengo de poder conversar con vos. ¿Cómo estás? Bien, Sergio, un gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo, escuchando en esta hora. Es un privilegio poder ser parte del equipo de 625 y sumarme a todo lo que el Señor está haciendo a través de este lindo ministerio. Bueno, sos papá, esposo, sos teólogo, pastor. ¿Cómo está yendo esta temporada, David, especialmente en esta situación en la que estamos allí en Ecuador? Contanos un poquito para que la gente que nos ve desde otros países pueda interiorizarse un poco más. Bueno, hemos estado viviendo este tema un poco de zozobra, ¿no? De no saber qué pasa, la incertidumbre de los tiempos que estamos viviendo, de saber qué cosas necesita la iglesia en una etapa tan complicada como esta. Y, y pues para nosotros los que estamos ahí trabajando en el discipulado de la gente, en la pastoral, nos toca unir muchas cosas, ¿no? Pensar en el ambiente familiar, pero también pensar en cómo desarrollar mejores estrategias para poder trabajar con la iglesia. Definitivamente ha sido un reto, y no lo hablo de manera personal, sino estoy seguro que para todos los pastores y líderes que han tenido gente a su cargo y han tenido que soportar un poco más de peso de lo que habitualmente significa la pastoral, el liderazgo, el discipulado. Así es que tratando de tomar las mejores decisiones en medio de todo eso. Así es, David. Hoy queremos hablar acerca de la importancia del discipulado eh, en las nuevas generaciones, pero por supuesto también eso es inherente a la familia, a toda la iglesia local. En verdad nos hemos dado cuenta con esta situación en la que en muchos países por muchos meses la gente no se ha podido congregar, la importancia, ¿no?, vital del discipulado, ¿no?, que aquellas personas que forman parte del cuerpo de Cristo, que son partes de la iglesia, puedan estar arraigadas firmes en su fe, en sus convicciones, en sus creencias, porque ha sido una temporada larga, una temporada compleja. Especialmente creo que la han padecido aquellos que a lo mejor estaban asistiendo a una iglesia o siendo parte
de la iglesia, pero sin involucrarse, sin echar raíces en ese lugar, ¿cierto? Así que hoy más que nunca el discipulado es vital, ¿no? Para que la iglesia pueda hacer lo que fue llamada a hacer, ¿no? Por otro lado. Me gustaría que comencemos esta charla, David, primero hablando de lo que no es el discipulado, porque a veces tenemos diferentes nociones o ideas de lo que es el discipulado y muchas de ellas no son las correctas. Así que, ¿qué te parece si podemos mencionar algunas cosas que a veces consideramos que estamos haciendo y que con lo que hacemos estamos discipulando gente, pero que en realidad no se trata de eso el discipulado? Así es, y totalmente. Hay como todo este proceso de sistematización que vivimos como iglesia en las últimas décadas, como que nos ha encajado en ciertas metodologías, en ciertas formas que las fuimos heredando, ¿no es cierto? Ya mi generación, cuando yo entré en el pastorado a tiempo completo, pues simplemente heredé un concepto y trabajaba sobre eso, ¿no? Recuerdo algún momento de mi vida como pastor, tuve que desarrollar una escuela de discipulado. Y fue interesante en medio de eso porque escribía material, tomaba cosas de autores y creé todo un proceso, todo un programa de clases bíblicas, ¿no? Lo cual pues es fundamental para el discipulado, pero en el camino me di cuenta que eso en esencia no es el discipulado. Heredamos este concepto de que el discipulado es una clase bíblica y que aquellos que quieren discipulado o quieren ser discipulados, pues entren a esta clase o a este conjunto de clases que te llevan a aprender tales y tales temas. Y cuando terminas, entonces te gradúas, ¿no es cierto? Y te gradúas como un discípulo. Y una de las cosas que aprendí fue precisamente de que eso no es el discipulado. O no es en idea completa. Quizás la enseñanza, lo que significa la enseñanza es parte del discipulado, pero no es en esencia el discipulado. El discipulado no es una clase bíblica, tampoco es un programa de estudios, ¿no es cierto? No se trata de una liturgia o una doctrina. El discipulado no es una reflexión doctrinal o una reflexión teológica respecto de los temas que aprendemos. El discipulado va mucho más allá de eso y en ese tiempo de escribir esta escuela de discipulado, tuve que verme enfrentado a hacer cambios drásticos en ese proceso de enseñanza y aun cuando terminé esa escuela con todos esos cambios que hice, me di cuenta, en realidad, después de todo este tiempo, no creo que estamos teniendo o practicando la esencia del discipulado bíblico. Esa fue una de mis experiencias más fuertes con esto. Entonces, definitivamente aprendí que el discipulado no es una clase, no es el proceso de enseñanza, no es todo este sistema que hemos aprendido, no es la parte institucional, no es una academia, no es un programa de estudios. El discipulado va mucho más allá de eso. Fantástico. Gracias por compartir eso, David. Yo creo que es clave, porque para entender lo que tenemos que entender, primero tenemos que saber lo que no es ser discípulos. Ser discípulos de Jesús, obviamente, los que somos pastores anhelamos, deseamos, primero nosotros, ¿no? Estar constantemente en ese proceso transformativo de parecernos más a Jesús y obviamente de ayudar a nuestras familias, primero, a las familias de la iglesia, niños, adolescentes, jóvenes, a que puedan también, ¿no? Parecerse cada vez más a Jesús, que eso es básicamente la meta que tenemos, ¿cierto? Ahora, como vos decías recién, generalmente los medios que son buenos y que son necesarios no necesariamente son discipulado en sí. Entonces dijimos lo que no, hablemos un poquito de lo que sí. ¿Qué es el discipulado? Recién yo mencionaba que obviamente es ese proceso transformativo de ir pareciéndonos a Jesús. Contanos cómo podemos hacer discipulado y de qué manera podemos estar nosotros los pastores, los líderes, seguros de que lo que estamos haciendo es lo que el Señor quiere que hagamos. Sí, bueno, y si yo pudiera escoger una palabra como un sinónimo de discipulado, algo que se le parezca muchísimo, yo usaría la palabra relación, porque el discipulado está basado en una relación.
Así nos lo enseñó Jesús, ¿no? Ese proceso de relación con sus discípulos fue lo que lograba el día a día, el caminar juntos, lo que significaba ser los discípulos, ¿no? Esta idea del dulos, del discípulo, del aprendiz, de alguien que está junto con el maestro, pero no solo aprendiendo, mirando lo que hace, sino también practicándolo, haciendo las preguntas, compartiéndole las luchas, incluso equivocándose, todo ese proceso, eso que va sucediendo en medio de la relación entre estas dos personas, es lo que da resultado como discipulado, ¿no? Si yo pudiera definirlo, lo diría algo así como el discipulado es un proceso de acompañamiento en el cual alguien que está caminando como discípulo puede acompañar a otro mientras también camina como discípulo y van enfrentando las situaciones cotidianas de la vida, las luchas, los problemas, las crisis, las dificultades, también los éxitos y las alegrías. Y en medio de eso van dando pasitos de fe y creciendo cada vez más en madurez para parecerse cada vez más a Jesús. Y cuando pensamos en esto y lo contrastamos con lo que decíamos hace unos minutos, claro, ¿de qué me sirve haber pasado todo un proceso de enseñanza y aprender muchas cosas, mucha doctrina, mucha teología, muchos temas, ¿no es cierto? Terminar un currículo y graduarme sin que yo haya dado estos pasos de fe, sin haber identificado a alguien a quien yo puedo seguir, como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Jesús. Gente cercana que yo pueda decir, esta persona en realidad es un seguidor de Jesús, yo quiero parecerme a Jesús porque esa persona me lo mostró en su vida. Ahí es donde encontramos esta diferencia, ¿no? Y en realidad es eso, el discipulado es un proceso de acompañamiento en donde interviene íntimamente la relación entre discipulador y discípulo. Va mucho más allá de lo que es un maestro, ¿no? Un maestro te puede enseñar muchas cosas y yo creo que hay excelentes maestros con quienes podemos tener contacto, pero el discipulador va un poquito más allá de lo que significa ser un maestro. No solo le importa a la persona, sino que está dispuesto a enfrentar juntos todas las vicisitudes de la vida. Me encanta eso, David. Y bueno, Jesús es el modelo, ¿no? El ejemplo, ¿cierto? Que nos dejó justamente dedicar su tiempo, su vida y de darle acceso también a la intimidad, como recién mencionabas, a las vivencias cotidianas, ¿no? Y utilizó todo eso, todo ese contexto para entonces volcarse, ¿no? Invertirse, nutrir a esos 12 muchachos que lo acompañaron, ¿cierto? En ese proceso, en ese círculo cercano, relacional, en ese contexto de una intimidad permanente. Así es, así es. Y en ese proceso de vida es que sus discípulos se fueron formando. No necesitaron asistir a una clase, aunque la vida de Jesús era una clase constante, pero eran discipulados en el proceso. Y es diferente la idea que es al revés, ¿no? Yo puedo asistir a una clase y no ser un discípulo de Jesús, pero yo puedo ser un discípulo de Jesús sin haber asistido a ninguna clase, sino siguiendo sus enseñanzas y viviéndolas. Esa es mi clase, esa debería ser la clase de un discípulo, la vida, la imagen de Jesús. Se da en el contexto de las relaciones, como vos mencionabas recién. David, hay algo también que sucede a veces en la iglesia, y es que pensamos, interpretamos, vaya a saber por qué razón, que los que tienen que discipular son solo los pastores o los líderes, ¿cierto? Que hay un grupo selecto de personas dentro de la iglesia que son los que deben llevar adelante esta tarea. Y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño dentro de la iglesia, ¿cierto? Porque de alguna manera estamos contando siempre con que alguien más va a hacer esa tarea. Ese no es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad del pastor. ¿Qué me dirías a esto? Sí, esa es otra de las cosas que se han desvirtuado en este proceso de sistematización que hemos vivido como iglesia, de institucionalización, ¿cierto? Hemos creado conceptos, hemos creado programas y nos hemos adaptado a ellos y parte de una de esas cosas que también son herencia de la iglesia de hace muchos años es pensar que uno solo o un grupo pequeño de gente son los que sirven, son los que escuchan a Dios, son los que rendirán cuentas y el resto de la gente solamente son la grey, solo son los asistentes. Y la verdad es que no es así.
para empezar, el mandato fue hecho para cada persona que quiera ser un seguidor de Jesús. Aquel que quiere ser un seguidor de Jesús se convierte en su discípulo. Y si es un discípulo, está llamado a ser discípulos. Entonces, es parte también del sacerdocio universal, ¿no? De lo que Jesús soñaba cuando nos entregaba esta estafeta de esta herencia de la iglesia y nos decía que estamos llamados, como dijo Pedro, a ser reyes y sacerdotes. Es decir, a ministrar la vida, a ministrar a Jesús, a ministrar las enseñanzas del reino a toda la gente que podamos. Y quizás un poco esa idea que tú decías tiene que ver con esta noción de que no estoy muy preparado. Y entonces, si no estoy tan preparado, si no sé tanto de la Biblia, si no sé tanto de las cosas espirituales, si no sé tanto de la fe, si soy nuevo, entonces mejor no me meto a enseñar o cosas así. O si es que quiero estar listo, me meto a estas clases de aprendizaje para poder estar listo. Creo que las clases son buenas para mejorar y de hecho hay excelentes programas para poder enseñar y para poder asistir y para poder aconsejar y para poder acompañar. Todos esos programas son buenos, pero creo que lo único que necesitamos simplemente es la revelación personal de que debo hacer discípulos, de que también es mi misión, no es la misión del pastor, no es la misión del líder, es mi misión como creyente, como hijo de Dios, como discípulo. Y si no hago discípulos, simplemente no estoy siendo parte de ese proyecto magno que fue creado por el Maestro, que fue creado por nuestro Salvador. Si somos parte de la iglesia y sabemos que la iglesia somos todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, si somos parte de la iglesia, entonces ser parte de la iglesia significa hacer discípulos, pero también hacer discípulos. Es un llamado universal, es un llamado para todos. David, te cuento que hace mucho que no me pasaba que tenía tanta expectativa para que llegaran unos manuales o unos libros a mis manos. Le cuento a la gente, los que están familiarizados con lo que hacemos, somos también, entre muchas otras cosas, una editorial que produce material de discipulado para las nuevas generaciones. Y David, el doctor David Novoa, con el doctor Lucas Leis, estuvieron trabajando por mucho tiempo en un proyecto maravilloso que está dando a luz en estos días. Y quiero mostrarles, David, mostrárselos. Me acaba de llegar ayer, mira, este pack completo de manuales que se llaman Proyecto Discipulado. Son 4. Está Proyecto Discipulados para niños, para el Ministerio de Niños, para el Ministerio de Preadolescentes, para el Ministerio de Adolescentes y para el Ministerio de Jóvenes. Y la verdad te digo, David, estaba con una expectativa tremenda porque soy pastor, ¿no? Y entonces, obviamente siempre estoy pensando, ¿no? ¿Cómo podemos equipar mejor a nuestra gente? ¿Cómo podemos tener una guía, una referencia para poder compartir con ellos todas estas cosas de las que estamos hablando y muchas más? Y bueno, tanto vos, David, como Lucas trabajaron en este material que creo que va a ser un regalo maravilloso para toda la iglesia en Hispanoamérica, un regalo que todo pastor, todo líder debe tener. Yo ya estoy pensando cómo regalarle el pack completo a varios miembros del equipo para que lo tengan y no solamente en sus áreas ministeriales, sino para conocer un poco más acerca de cómo podemos hacer una mejor tarea. Contanos un poquito de este proyecto, ¿sí? Para que podamos conocerlo y luego vamos un poquito a qué es el contenido. Excelente, gracias Sergio. Estoy encantado de que al fin ya esté listo este material. También lo esperé por muchos años. No lo tengo en físico en mis manos, apenas he podido adquirir los digitales, pero estoy muy, muy emocionado. Fue todo un proceso de planificación. Yo le hice la propuesta a Lucas a inicios del 2019. Él aceptó y dijo, no, no quiero que lo haga solo, quiero unirme a esto porque considero que el discipulado es la columna vertebral de la iglesia y no hemos trabajado lo suficiente en eso. La iglesia necesita un material como esto. Entonces le fuimos dando forma al proceso de planeación durante todo el 2019 y al fin, ya a finales del 2019 quedamos de acuerdo, ¿no es cierto? Más o menos por ahí por septiembre,
quizás un poco antes, por agosto, por ahí, definimos y dijimos, ok, así es como va a ser escrito, empecemos a darle. Empezamos a escribir todo lo que significaba la escritura de este material. Y en medio de la escritura nos cogió la pandemia, fíjate, estábamos todavía terminando los últimos libros y nos cogió la pandemia, así es que son libros también que nacen en medio de la crisis. Y fueron adaptados en el proceso, fueron adaptados para que también puedan funcionar de manera online. Así es que vivió muchas etapas este material. Yo estoy súper contento porque el discipulado, o rescatar la esencia del discipulado bíblico, ha sido uno de mis sueños desde que empecé a reflexionar sobre todas estas cosas que no estábamos haciendo de una forma efectiva, de la forma como Jesús hubiera querido. Así es que pienso que este material ayuda mucho a la iglesia, al líder, al pastor y a la gente que está trabajando con nuevas generaciones a poder repensar la forma en cómo están haciendo discípulos, pero también creo que va a ser un excelente material de apoyo, de acompañamiento para todo aquel que quiere caminar con alguien más, ¿no? Qué sé yo, padres que tienen sus niños pequeños o sus hijos adolescentes o jóvenes, ok, tomo este material y puedo tener una guía en este acompañamiento que estoy haciendo con mis hijos, con mis discípulos, con las nuevas generaciones. Así es que súper contento. Cada uno de los 4 manuales los he estado leyendo. De hecho, justamente he estado compartiendo en mi iglesia, David, durante todas estas semanas previas, acerca del discipulado, acerca de, ¿no?, de que no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Así que me encantó ver que los 4 manuales del proyecto Discípulo para niños, para adolescentes y jóvenes tienen una primera parte con pasos esenciales para el discipulado, ¿cierto? Y se los voy a leer rapiditos, porque para que tengan una idea, de esto estábamos hablando recién con David, principios esenciales del discipulado bíblico. Y hay 10 principios que están en el manual, que están geniales para que los pastores, los líderes, los mastiquemos, los aprendamos, los estudiemos, para que sepamos qué no es el discipulado y para que sepamos cómo y qué es el verdadero discipulado bíblico. Pero, por ejemplo, estos 10 puntos los leo rapidito. Somos la iglesia, enseñanza y discipulado no son lo mismo, cada discípulo es diferente, el discipulado no es para una edad específica, el discipulado sucede en procesos, acompañamiento y mentoreo, involucramiento de los padres, el principio del espejo, actividades con propósito, el llamado es para todos. Todo pastor debe leer estos manuales, todos los pastores lo debemos leer, todos los maestros de niños, pastores de adolescentes, de jóvenes, necesitamos tener claro esto, y obviamente la segunda parte justamente son 10 lecciones bíblicas inductivas, dinámicas, ¿no?, para facilitar la aplicación de esto, David. Sí, es justamente, lo dividimos en dos secciones, precisamente por eso, porque hacer solamente las lecciones, pues constituía un material, iba a ser bueno el material y todo, iban a ser lecciones que iban a ser un buen soporte, pero nos dimos cuenta que si no cambiábamos el chip, si no repensábamos la forma en los criterios respecto de cómo vemos el discipulado bíblico, entonces, aún teniendo las lecciones o teniendo cualquier otro material de discipulado, no vamos a cambiar la mentalidad de la iglesia respecto de eso y vamos a seguir heredando un sistema que nos ha tenido un poco limitados, ¿no? Nos ha hecho crecer mucho en la mente, pero muy poco en la madurez, en el carácter, en el espíritu. Así es que se decidió aumentar esta primera sección en donde podamos ofrecer a los líderes, a los pastores, a los discipuladores, esta propuesta de cambio de mentalidad recuperando la esencia del discipulado bíblico. Y así se crearon esos 10 primeros principios para que puedan servir. Y lo que tú estás haciendo es genial. Te cuento que ese era uno de mis sueños. Digo, cada persona, cada pastor que tome este material debería pasarlo como un proceso, lección a lección, a todos aquellos que quieren discipular. De hecho, una de las cosas que yo pensaba es, cada iglesia debería tener su proceso de formación de discipuladores,
pero con una nueva mentalidad, involucrando la relación, involucrando estos principios que son bíblicos y que están rescatados de la misma escritura, pero recuperándolos a la práctica, no solamente al concepto. Así es que lo que estás haciendo es mi sueño cumplido, por así decirlo, Sergio. Sí, genial, y te digo, cuando lo vi, me ayudó a organizar, ¿no? La idea, porque obviamente estaba familiarizado con algunos de los conceptos, y obviamente la perspectiva de los puntos que tocan allí en esa primera parte los comparto, sin embargo están allí organizados, ordenados, y estoy ahora pensando justamente en comenzar todo un proceso con mi equipo para poder asimilar estos conceptos y entonces poder comenzar esa reproducción, ¿no? Que el Señor nos ayude. Y después entonces hay 10 lecciones bíblicas, como decíamos, David, eh, que están adaptadas, ¿cierto? Para niños, para el Ministerio de Niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Contanos así algo general acerca de las lecciones. Así es. Bueno, se planificaron estas 10 lecciones y se desarrolló un modelo, ¿no? Lo que Ujú. hicimos es desarrollar todo un modelo que pueda servir como proceso, ¿no? Ok, Entonces, tomamos eh, una palabrita que en el caso del manual de jóvenes es camina. Voy a ponerlo ok. con ese modelo, con ese ejemplo. Ajá. Entonces se desarrolló en el modelo camina, en donde cada una de las letras de la palabra camina significa algo. Es de hecho, como un acróstico en donde hay una meta, ¿no es cierto? La Sí, C significa algo, sí, la A significa algo, y ahí en ese caminar de acompañamiento van sucediendo cosas. Llevamos al discípulo a tomar decisiones, a reflexionar sobre conceptos importantes, también a aprendizaje de la escritura, a aprender lo que la palabra de Dios dice, pero también a poder tomar esos pasos de fe, tomar esos cambios que se necesitan hacer, el poder enfrentarnos con el mundo y decir, ok, y yo creo en estas cosas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir hacia allá? Entonces, cada uno de los libros cada una de las lecciones tienen este proceso, ¿no? Cada lección te lleva de un punto a otro punto y a otro punto, de forma que puedas vivir experiencialmente este proceso de crecimiento y dar esos pasos que el Señor nos está llamando a dar. Así fue como fueron planeadas las lecciones y obviamente no será el único material que sirva para eso, pero sí yo creo que puede ser un modelo para que de hoy en adelante cada discipulador, después de terminar las 10 lecciones, pueda entender el modelo, la forma como se hizo y lo pueda seguir haciendo de por vida. porque ningún proyecto es más importante que el discipulado para la iglesia. David, esta es la contratapa de los manuales. Les cuento, queridos pastores, yo los animo a todos los pastores a que puedan conseguirse el paquete completo con los 4 manuales del proyecto discipulado. Se los sugiero, los animo a que lo hagan para que puedan también tener una idea general y poder entrenar a toda la iglesia, como decíamos hoy, no solamente una parte, a toda la iglesia, a que sea tu iglesia, mi iglesia, una iglesia que disipula, en la que cada uno de los miembros de las comunidades de fe que pastoreamos puedan ser parte de este proceso de discipulado. Si trabajas en el Ministerio de Niños, por supuesto, conseguite el manual de discipulado para niños. Si trabajas con adolescentes, preadolescentes o jóvenes, ahí tenés para tu edad. Quiero animarte a que vayas a nuestra tienda en línea, s25.com, diagonal tienda, lo compras allí y te llega a la puerta de tu casa. David está en Quito, Ecuador. Yo los acabo de recibir de la imprenta hace unos días, pero David nos mencionaba que ya tiene la versión digital. Así que quiero animarte a que si todavía no podés acceder a los libros físicos, sepas que en Amazon Kindle, en Google Play, uh, en Books de Apple, están disponibles en todas las plataformas digitales para que lo puedas descargar y lo puedas tener en tu teléfono, en tu tableta. También te sugiero pedilo en tu librería amiga para que lo puedan traer y para que lo puedas tener físico. Yo obviamente los compro también en versión digital, pero me encanta tenerlos físicos para marcarlos, rayarlos. Bueno, el olorcito de los libros me gusta también. Eh, el contenido es excepcional. David, Lucas han hecho un trabajo fenomenal que yo sé
que va a ser de mucha ayuda. Estamos pensando siempre en ese 25, David, en cómo ofrecer herramientas útiles, ¿no? Concretas, para que los pastores, los líderes puedan usar en sus iglesias. Y creo que esta temporada es la temporada óptima, ¿no? Por alguna razón, con todas las complejidades de este tiempo, todos tenemos una expectativa tremenda de saber que la iglesia es la respuesta, ¿no? A un montón de demandas de la sociedad de hoy, y qué mejor que tener afianzado el tema del discipulado para poder hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. Si estamos haciendo un montón de cosas y no estamos discipulando gente, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Sí, y estaba pensando en cómo se ve el libro ahí en tus manos, o los libros ahí que los tienes tú, porque es un material que es mucho más allá que un manual, ¿no? Hay muchísimos manuales, pero cuando elegimos la palabra proyecto, proyecto discipulado, creo que es parte de lo que queremos recuperar, que la iglesia sepa que su proyecto principal es el discipulado. Y no existe, en realidad no existiría la iglesia si no pensásemos en el discipulado. Quitamos el discipulado y la esencia de la iglesia se pierde. Así es que estoy súper, súper contento y voy a hablar igual con las librerías de acá para ver cuándo podemos hacer la importación. Trabajamos muy cerca con CLC y nos ha apoyado un montón en ese proceso de traer los libros. Así es que queremos tenerlos físicos prontísimo. Bueno, gracias David por tu trabajo. Sos una parte vital del equipo de especialidades E25, lo sabés. Gracias por tu trabajo allí en la comunidad local. Nos encanta que la mayor parte, todos los pastores, los líderes que están trabajando en los equipos nacionales, están involucrados en la iglesia local. No estamos hablando con alguien que está tocando de oído, sino que está allí invertido, constantemente pensando en cómo suplir, bendecir, nutrir a la iglesia local. Y eso es importantísimo para nosotros. Y a través también de este manual, eh, trascender a toda la iglesia en Hispanoamérica, que yo sé que va a ser bendecida. Así que yo te agradezco un montón por tu tiempo, el tiempo de Lucas, el tiempo que han invertido en esto. Sé que, como lo ha sido para mí, yo los recibí uno la semana pasada y me leí la primera parte, los 10 esos capítulos de rapidísimo, y me dio una felicidad tan grande, una alegría tan grande tener una herramienta como esta, de esta calidad, con estos conceptos que yo sé que son aplicables y que este, son bíblicos y nos enseñan ese modelo relacional de Jesús tan, tan valioso que la iglesia creo que necesita abrazar con mucho cariño en este tiempo. Así que sé que va a ser de mucha ayuda. Yo en nombre de los pastores y de los líderes, de antemano, yo sé que lo van a empezar a recibir en estos días, te agradezco por tu esfuerzo, tu trabajo, tu inversión. Sé que va a ser de mucha ayuda. Me encantaría que nos despidamos, David, con algunas palabras tuyas para los pastores, para los líderes que nos están escuchando, que cerremos esta conversación con unas palabras tuyas para ellos que están semana a semana con la gente, discipulando, enseñando, acompañando, esos pastores, esos líderes, maestros de niños, de adolescentes, pastores de jóvenes, que semana a semana acompañan, están haciendo un esfuerzo grande en esta temporada tan difícil. Y con eso cerramos la conversación. ¿Qué te parece? Claro que sí, Sergio, con mucho gusto. Querido pastor, querido líder, joven, padre, madre, todos los que nos están viendo, yo estoy seguro que ustedes han sentido el peso que yo también he sentido. Esa insatisfacción de sentir que parece que no estuviésemos avanzando, parece que semana a semana estamos haciendo lo mismo y lo mismo y parece que no alcanzamos a ver el fruto que quisiéramos ver. Yo te quiero garantizar que si tú recuperas la esencia del discipulado bíblico para tu iglesia, para tu comunidad, para tus discípulos, para tu familia, si tú recuperas esa esencia, estoy seguro que vas a ver frutos, porque el Señor Jesús nos lo ha garantizado así. Así es que quiero animarte para que puedas recuperar esa esencia del discipulado bíblico, que pueda ser una columna vertebral de tu vida, pero también del ministerio de la iglesia en donde tú eres parte, en donde el Señor te ha puesto. Y ánimo, porque aun cuando parece ser un proceso más arduo, más difícil, más a largo plazo, en realidad
ese modelo es el que deja raíces profundas y yo sé que eso es tu deseo para cada discípulo que el Señor te ha entregado. Así es que adelante con eso, ánimo, ánimo en medio de la pandemia, pero ánimo también fuera de la pandemia, ánimo en la familia, ánimo como líder, como pastor, pero ánimo también como miembro del cuerpo de Cristo que está ubicado en un sector estratégico. Ahí en donde el Señor te puso, tú eres clave. Así es que nada más que poder animarte y seguirte levantando en oración y en estrategia para que puedas hacer la obra que el Señor te mandó a hacer. Que el Señor te siga bendiciendo en este tiempo. Gracias, David, por esas palabras que sé que son muy bien recibidas por todo el liderazgo de Hispanoamérica que está viendo este video. Amigos, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de la conversación. Les animo a todos a que si hace unos días no lo han hecho o nunca lo han hecho, vayan ahora mismo a ese25.com. Hay muchísimas herramientas que están allí pensadas, esperándote para acompañarte, para ayudarte en la tarea que realizás. Como dije antes, ya disponible los 4 manuales, los 4 libros del proyecto Discípulo, están listos para que lo puedas conseguir en la tienda, para que se lo puedas regalar a tu pastor, a tu maestro de niños, a tu líder de adolescentes de la iglesia, pastor de jóvenes. Vamos, vamos, vamos con todo, que vale la pena involucrarnos todos en el proyecto más importante de la iglesia, que es el discipulado. Un abrazo grande a cada uno, nos vemos, saludos hasta Quito. David, un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias, Sergio. Igual para ti, para tu familia, para todo el equipo de 625 en el mundo. Es un honor ser parte de este equipo. Que el Así Señor es, hasta la próxima, amigos.